Y pues bueno, esta es nuestra última noche. Gracias por haber estado estas 3 noches y quiero presentarles al pastor Héctor Hermosillo. Tengo algunos años de conocerlo. Llegamos a Semilla de Mostaza cuando estaban en el Salón Monte Carlo. De allí emigramos al Salón del Valle y más o menos tengo de conocer al pastor la edad de mi hijo el pequeño, que hoy tiene 17 años. Uf, Más o menos ese tiempo nos conocemos y pues queremos tener esta plática acerca de el libro que ha escrito el pastor acerca de adolescentes. El título del libro es Cómo pastorear a tu hijo adolescente. Y quienes tenemos hijos adolescentes, creo que un consejo de alguien que ha caminado ese camino y basado en la palabra de Dios siempre cae bien. Entonces, para quienes no conocen al pastor Héctor Hermosillo, es el pastor que el Señor utilizó para iniciar este compañerismo cristiano llamado Semilla de Mostaza. Él junto con su familia emprendieron esta aventura de fe, creyéndole al Señor. Y pues hoy han pasado unos cuantos años. Hoy es pastor en Semilla, Orange County, y también pastorea Semilla en Tijuana. Y mentorea y pastorea otros cuantos pastores y es un gran amigo, es un plantador de iglesias y es sobre todo, es papá de 5 niños. Entonces, pues quiero presentarte y que recibas al pastor Héctor Hermosillo en esta plática. saludos familia, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Más juntos que nunca, ausentes en el cuerpo, decía Pablo, pero presentes en espíritu, y así es que me siento con ustedes. Un gusto siempre platicar contigo, Benja. Disfruto muchísimo cada que estoy contigo. Siempre es Jesús el centro de nuestra plática, pero también se acompaña pues con un buen café y con lo que se ofrezca, ¿no? Pero de eso platicaremos en otra ocasión. Pues, Saludos a todos. Muchas bendiciones y estamos acá para servir. Es un gozazo servir a mi iglesia. Semilla de Mostaza es nuestra familia, es nuestra iglesia y gracias, Benja, y gracias a los pastores por el privilegio que me dan de poder en esta ocasión poner mi granito de arena y servir. pues quisiéramos arrancar esta plática, pero no sin poner este tiempo en las manos del Señor y que todo lo que hablemos, como dice la Escritura, pueda ir sazonado con la bendición del Señor y que todo lo que hablemos sea de edificación y sea para la gloria del Señor. Entonces, pues quisiera pedir al pastor Héctor si nos hace el favor de orar y tengamos esta plática. Dios bello, gracias por esta oportunidad que nos das a través de los medios electrónicos y la tecnología, pero sobre todo por este espíritu que has derramado en nuestros corazones, que podemos hoy, Señor, como un solo hombre, como uno solo, Señor, venir a tus pies, escuchar tu consejo, escuchar tu voz, Señor, y equiparnos y prepararnos para la tarea también privilegiada de ser papás, Señor, en esta temporalidad, ya que tú eres el Padre de los espíritus, Señor. Tú eres nuestro Padre. Y bueno, pues ayúdanos a crecer y a parecernos más a ti para poderte reflejar bien, Señor, en la vida de nuestros hijos. Qué difícil es, pero para eso nos has dado tu palabra y tu espíritu y por eso, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de equiparnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues entrando a la plática, Vamos. este libro se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo adolescente, cómo pastorear a tu hijo adolescente, del pastor Héctor Hermosillo. Búscalo. Hoy no puedes salir a buscarlo, pero en las plataformas digitales puedes conseguirlo y la verdad es que es una buena herramienta. La primera pregunta sería, pastor, ¿por qué un libro sobre adolescentes? ¿Por qué escribir un libro sobre adolescentes? Creo yo que son los adolescentes, digo, lo viví por experiencia, pero después, no solamente como hijo, sino como papá y después también como pastor me he dado cuenta que es esa época donde nuestros hijos son abandonados por nosotros, por un sinfín de razones, ¿no? Por un sinfín de razones. Dejan de tener nuestros gustos, dejan de pensar como nosotros, nos traen cuestionamientos honestos, auténticos, pero que nos incomodan, ¿no?
y por alguna razón nos empezamos a distanciar de ellos, ¿no? Y creo yo que no solamente en esta época, sino todas las generaciones ha tenido un buen número de adolescentes con progenitores, pero no con padres que les acompañen en esta difícil época, ¿no? Entonces, sí, pastorear el corazón de tu hijo adolescente o pastorar a tu hijo adolescente tiene que ver con ver a tu hijo de una manera integral, no solamente el aspecto cognitivo, ¿no? Que nos interesa mucho a los papás que somos responsables y sabemos que somos delante de Dios la opción A, el gobierno, la iglesia, las instituciones son opciones B, pero Dios responsabiliza a los padres de la educación, pero también de su desarrollo espiritual como discípulos de Cristo y también de su desarrollo emocional. Entonces, por toda esa razón, puse un pequeño granito de arena con este libro, pero no desde una plataforma profesional, sino uno más de estos papás que de repente no sabemos qué hacer en esta hermosa y nada fácil tarea, pero muy gloriosa de ser papá de un hijo adolescente. Exacto, me gusta la lectura de este libro porque no es una receta, más bien es una experiencia, ¿no? Más bien nos vas narrando y nos vas platicando tu experiencia en este caminar, incluso desde tu adolescencia, desde tu perspectiva, y después vas cambiando cómo avanza con tus hijos y cómo van creciendo. Entonces, en las primeras páginas encontramos un diálogo que tuviste con el Señor, platicando acerca de tu infancia y cómo veniste caminando en eso. Y al final, en esta plática, el Señor te dice, toma un papel y toma lápiz, anota qué es lo que tú hubieras anhelado de tener un papá. Y después el Señor te dice, ok, ese papá eres tú. Y culmina diciéndote en esta plática, en este diálogo, que te mires al espejo, ¿no? ¿Qué significa mirarse al espejo? ¿Qué trajo incluso como resultado mirarte al espejo? Ay, pues una incapacidad increíble, ¿no? Una incapacidad increíble. Porque pese a que el núcleo familiar es la fuente, en mi experiencia, de la felicidad total y completa, muéstrame un matrimonio unido, muéstrame una familia unida en el amor de Cristo y yo te voy a mostrar una familia y un matrimonio feliz, ¿no? Pese a que es la fuente, creo yo, de la plenitud, para no hablar de la felicidad como un concepto, de la plenitud total, ¿no? El hombre es incapaz, ¿no? De amar, el hombre es incapaz de servir, somos esencialmente egoístas. Y cuando me veo al espejo, me veo muchas heridas, ¿no? Me veo heridas que como hijo recibí de parte de mi papá, el tú no mereces, tú no vales lo suficiente, si merecieras o valieras lo suficiente, yo no me hubiera ido, ¿no? Y ese abandono y ese rechazo a mi padre en momentos de crisis con mis hijos me detona esto mismo de abandonar, ¿no? Y vemos que Jesús no es alguien que abandona, ¿no? Es alguien que acompaña. Y como los discípulos de Maús, entre más preguntas, entre más desconsolados, entre más confundidos, Jesús estaba ahí y más que ahí, le cerró el paso con su misericordia, con su gracia y con su verdad, ¿no? Entonces, me veo en el espejo muy necesitado de Dios, pero también me veo en el espejo con un gran deseo de responder al plan de Dios de redimir mi historia, ¿no? Si bien yo crecí en una familia disfuncional hasta el día que conocí a mi padre del cielo a los 20 años, ahora yo quiero ser un instrumento en sus manos para que su historia sea redimida en mi familia y en mi descendencia, ¿no? Y que nunca más haya en mi familia y en mi descendencia
un hijo sin padre, sino que los padres podamos asirnos de la verdad y del amor de nuestro Padre Celestial y también así transmitir su paternidad a nuestros hijos. Eso es lo que vi y muchas cosas más. Claro, y este relato del libro se basa en el Evangelio según San Lucas, en este pasaje que aparece el Señor con sus discípulos cuando se los encuentra y toman la barca, ¿no? Uh-huh. Y como el Señor fue intencional con sus discípulos en instruir y en desafiarlos, ¿no? Tomando de diferentes, eran diferentes cada uno de ellos, los discípulos reaccionaban de una manera diferente, pero el Señor Jesús fue intencional en instruirlos y en desafiarlos, ¿no? Ahora, como papás, ¿cómo funciona este rollo de desafiarlos, de ser intencionales a la hora de estarlos instruyendo y a la hora de capacitarlos? Esa escena junto al lago de Genezaret me encanta. Digo, es una de las escenas favoritas de todos los maestros, de todos los predicadores, de todos los libros, y la conocemos bien. Es esta escena donde la multitud se agolpa, pero a montones, para escuchar al Señor, y entonces le pide a Pedro que sí puede usar su barca, y retirándolo un poco de la orilla, desde ahí enseñaba, y después de que terminó su discurso y su enseñanza, pues ahora sí, viene la práctica, y esto desafía a sus discípulos, les instruye, y bueno, viene lo que conocemos nosotros como la pesca milagrosa. De hecho, algunas de las Biblias editan esta sección con un título que dice más o menos así, la pesca milagrosa, ¿no? Algo que me llama mucho la atención al comenzar es que la multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Pero el libro de Romanos dice que no hay quien busque a Dios, que el hombre no tiene oídos para Dios. Esta mañana leía Hebreos 1 que dice: Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces, en otros tiempos, ¿no? Eso me hace pensar que el hombre no tiene oídos para Dios, ¿no? Pero por alguna extraña y milagrosa razón, esa multitud y esos discípulos estaban ahí para ser instruidos. Entonces, creo yo que algo sobrenatural estaba sucediendo, y podemos y debemos ser intencionales en orar. Orar por tu hijo no es algo natural. Algo natural es protegerlo, es proveerle, es disfrutarlo. Yo los usaba como mis juguetitos, ¿no? Ya que uno lo dejaba llorando, me iba con otro. Lo bueno es que tenía 5 juguetitos, ¿no? Eso es lo natural, pero no es natural orar por ellos, porque lo natural es de repente, pues aquí está su papá, ¿no? Para amarlos, para protegerlos, pero decía la canción de un amigo mío que vive en San Diego, California, que decía: mi papá nunca es más grande que cuando está en sus rodillas levantando sus manos en adoración y en rendición a Dios. Y yo creo que la grandeza de un papá no está en todo lo que puede hacer por sus hijos, sino en todo lo que puede orar, interceder por ellos, ¿no? Y creo que se empieza a ser intencional cuando estamos orando. Y ¿sabes, Benja? A mí no me es natural orar por mis hijos, me es natural protegerlos, me es natural proveerles, me es natural renunciar a muchas cosas, pero tengo que ponerlo en mi lista de oración y visitarla seguido y darme cuenta que no está el orar. Entonces yo creo que por ahí debemos comenzar orando. Órale. Orando por ellos, y de ahí pues creo, el amor, no el amor de padre, ¿no? El amor natural, el afecto natural que de repente también escasea en estos tiempos, sino el amor de Dios. Cuando tú oras, se aviva. Yo creo que no puedes amar a aquellos por los cuales no oras, y no puedes orar a aquellos que no amas, ¿no? Y constantemente Dios nos invita a orar, porque eso ensancha nuestro corazón, ¿no? Y nos llena de su compasión, de su misericordia, de su sabiduría. Entonces, una vez que oras, creo que lo segundo es las relaciones. Bueno, los muchachos cambian. Tengo por aquí en uno de mis escritorios una foto de mis hijos, y hoy en día, después de
los 17 años que mencionabas están súper diferentes. Y no solamente físicamente, agarraron gustos diferentes y aún mi relación con ellos es muy diferente, muy diferente. Y las cosas cambian y las relaciones cambian, pero el amor de Dios no cambia, ¿no? Entonces, asegurarnos que tengan tu corazón y asegurarnos tener su corazón. Y desde esa relación afectiva de amor sobrenatural de Dios que se nutre en la oración, ¿no? Poder establecer una comunicación estrecha con ellos y platicar y platicar y platicar y platicar. Si no le das tus oídos, alguien más le va a dar sus oídos a tus hijos, ¿no? Y platicar. ¿Y por qué digo platicar? Porque son en sus intereses y en las circunstancias que encontramos herramientas extraordinarias para retarlos, como decías, para desafiarlos y para equiparlos. Y si me permites, puedo platicar una de las historias que están en el libro. Y es la historia del fracaso de mi familia. Mi padre ya tenía algunos años de haberse ido. Yo no tenía ningún tipo de motivación para estudiar. Terminé la secundaria, entré a la preparatoria y me aseguré de ir a Vas si quieres, porque no quería ir y como nunca quise, pues nunca puse mi pie en Vas si quieres. Pero para entonces ya la música era algo importante en mí. Yo deseaba ser aceptado por la gente. La herida, repito, de mi papá me había podido mucho. Y entonces en la música encontraba un vehículo para ser aceptado y quería estudiar música. Y mi mamá, maestra catedrática de literatura, cuando yo le dije que no quería estudiar la preparatoria, yo pienso que cualquier mamá tradicional hubiera dicho, no. Digo, no sé qué vas a hacer, pero aquí más que derechos y privilegios, tienes responsabilidades. Y tú me vas a terminar esa preparatoria y después vamos a ver qué onda. Ella se acercó a mí, teníamos muy, muy buena comunicación hasta la fecha, gracias a Dios, y me permitió ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Y para mi sorpresa, después de haber tenido una carrera educacional fatal, digo, de dar lástima, he hecho una carrera brillante en el Conservatorio Nacional de Música porque las circunstancias, ¿no? La devastación que trajo el abandono de mi padre, mis inquietudes, el ser aceptado, el tener una voz en medio de tanta confusión, la música. Esos dos elementos, mi mamá los supo aprovechar para motivarme a estudiar, para retarme, para desafiarme y en unos años tenía yo una carrera, ¿no? Estuve ahí en el conservatorio hasta que me casé y estuve casi como 8 o 9 años ahí. Y bueno, otra vez, tener comunicación con tus hijos de manera que sepas cuáles son sus intereses, en oración pedir la sabiduría de Dios y leer las circunstancias a tu alrededor. Y entonces mezclar estos dos ingredientes para poderlos retar y desafiar. En el caso de los discípulos era su necesidad de poner pan, no habían pescado nada, venían de un fracaso total, ¿no? Ellos necesitaban volver a casa con algo y en esas circunstancias y con esos intereses es que Jesús le dice, ok, boguen mar adentro y echen sus redes para pescar, ¿no? Entonces Jesús supo leer su interés y aprovechar su fracaso para desafiarlos y retarlos y que esas cosas impactaran a su favor. Espero que tenga sentido lo que digo, Benjamín. Sí, en esta historia que platicas de tu mamá en ese tiempo, ¿no? Estando ella contigo, con tu hermana, con tu hermano, eran tres, y tu mamá solita, a cuestas con eso. Pensaba tanto en estas mujeres que hoy son mamás solteras y que se ven solas, que se sienten solas, como aquí el cambio y lo radical fue el amor de Dios a través de tu mamá y cómo tu mamá confió en el Señor y todo el tiempo estuvo Dios involucrado en esta ecuación entre tu mamá y ustedes. Dios era el vínculo. Entonces, yo no quiero dejar de pensar en las mamás de hoy que están solas,
encargándose de la crianza, de la educación de sus hijos, que puedan ver cómo hay esperanza en Dios, cómo puedan ver que hay siempre en Dios la solución. No, no es que tú puedas hacerlo, no es que seas super mamá, vas a necesitar de Dios y tus hijos van a necesitar de Dios. Claro, creo yo que en todas las circunstancias se requiere de la gracia de Dios. En cada circunstancia se requiere de la gracia de Dios. Y lo más lindo es de que de la plenitud de Jesús tomamos todos y gracia sobre gracia. En otras palabras, hay gracia suficiente y abundante en el Hijo de Dios disponible para cada uno de nosotros. Ahora, dicho esto, de repente las mujeres solas se ven en desventaja, ¿no? Pero en el caso de mi mami, lo hemos reflexionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Escribe Isaías en sus primeros capítulos: el día o en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor grande, majestuoso, sentado en su trono. De repente, este personaje del rey Usías impedía que la verdad de Dios brillara en Isaías el día, en el año que muere. Parece como metafórico, ¿no? En el año que muere, es la oportunidad para que en este caso tenga Isaías una revelación de Dios. En nuestro caso fue así. O sea, si mi padre se hubiera quedado en casa, hubiera sido una sombra tremenda, porque él murió sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Él decidió cerrar su corazón, confiar en su tradición, y nunca reconocer delante de Dios su necesidad de perdón y de un cambio, ¿no? Entonces, así falleció, y no me puedo imaginar cómo pudo haber sido que mi papá en casa, con este corazón y con esa actitud, hubiera opacado, hubiera eclipsado, hubiera oscurecido la gracia y la verdad de Dios. Cuando mi papá decide irse, formar otra familia, sí, fueron algunos años complicados, difíciles. El evangelio llegó, tocó a la puerta, no le abrimos, pasaron como 7 años para que le abriéramos finalmente la puerta, aquel que dice: yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Pero finalmente se la abrimos, ¿no? Y en retrospectiva sí hemos llegado a decir, alabamos a Dios, y reconocemos que la ausencia, y si tú quieres, la falta de padre, fue la oportunidad de Dios para reflejar su gracia en nosotros y para suplir todo lo que nos faltaba conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice el libro de Colosenses que estamos completos en Él. Ninguna madre soltera, ninguna persona puede decir que está en desventaja en la vida, porque eso sería minimizar, menospreciar, no estimar el regalo tan grande, la provisión de Dios para todas nuestras necesidades, que es Jesucristo, nuestra esperanza gloriosa, ¿no? Entonces, yo considero, por experiencia lo digo, que ninguna mamá está en desventaja ante ningún matrimonio feliz, porque el que está casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradarle a ella, y viceversa. O sea, de repente hay otro tipo de situaciones ahí convergiendo en el ambiente, pero una mujer sola, repito, no creo que esté en desventaja, está completa en Cristo y la gracia de Dios está abundante y está suficiente, y todos necesitamos gracia, unos para una cosa, otros Exacto. para otra. Y queremos animar a las mujeres que están solas a que confíen en el Señor, a que busquen al Señor. Y sus decisiones, perdóname que te interrumpa, Benja, porque yo voy a decir algo medio cañón, pero mi mamá tenía una relación con un hombre muy inteligente, fraile dominico español. En la guerra civil él había estudiado con los dominicos, porque no había otra opción para poder estudiar, y él era un teologazo, fíjate, increíble, un escritor. Pero en el momento que llega el evangelio y que Dios nos manda a vivir la vida de acuerdo a su palabra, para poder experimentar y reflejar su verdad, ¿no? Mi mamá no lo piensa 2 veces y termina con esa relación, ¿no? Y entonces, en el seno de una familia saludable y completa, de una mamá soltera que nos está apoyando económica, emocional,
mente con algo que no es Dios, sino que pone toda su confianza en Dios, y eso a través de hechos. Los hechos de esta santa mujer terminan impactando la vida del pastor Heriberto, mi hermano, y la de tu servidor, tanto que hoy no tenemos otra cosa en mente sino agradar y servir a Dios, como lo vimos que nuestra mamá decidió hacerlo cuando tomó esas decisiones complicadas, ¿no? Pero al final del día la mujer sabia edifica su casa, ¿no? La insensata con sus manos termina derribándola, ¿no? Digo, no sé por qué nos estacionamos en esta parte, pero el Espíritu Santo nos está llevando allá. Claro, y está en tu corazón y está en mi experiencia. Exactamente. Y continuando con la historia que nos platicas aquí en este libro, nos hablas de 7 principios, ¿no? Y que estos 7 principios son importantes para los papás, para su caja de herramientas. Y pensaba en eso, esa idea, esa imagen se me quedó. En tu caja de herramientas, o sea, no tienes cosas inútiles. O sea, en tu caja de herramientas tienes cosas siempre que en un momento van a ser fundamentales. En tu caja de herramientas tienes siempre cosas que cuando necesitas reparar algo en tu casa, sabes dónde buscar, sabes dónde está y es la herramienta correcta. Platícanos de esos 7 principios que son importantes que los papás tengamos en nuestra caja de herramientas. Muy bien. Te voy a... el Alzheimer celestial, no sé si me va a permitir, porque no tengo notas conmigo, pero si no, tú me ayudas por ahí. Si no, tú me ayudas. Yo platicaba, una de esas herramientas son las circunstancias, ¿no? Las circunstancias sumadas al interés. Exacto. Esa es una de las herramientas importantes. Algo que considero importantísimo es el ganarnos el derecho de ser escuchados, ¿no? Y en mi libro pongo lo que ha sido una reflexión para mí. ¿Cuántos de nuestros hijos nos obedecen porque tienen que hacerlo? ¿Y cuántos de ellos nos obedecen porque quieren hacerlo, porque confían en nosotros, ¿no? Y pongo ahí algunos ejemplos de esta tensión entre el noviazgo es de Dios o el noviazgo no es de Dios, y qué tanto es el noviazgo, y si un beso, si 2, si la mano, tararararararara. Entonces, mi argumento, pese a que esgrimía yo los mejores versos de la palabra de Dios, ¿no? Para convencer a mi adolescente acerca de una relación de amistad y de pureza, ¿no? Entre 2 personas, no eran suficientes. Pero cuando puse el argumento de, ok, yo me casé con tu mamita de los 24 años. La llevé a honrar a sus papás, a respetar a sus papás. La respeté, ¿no? Siempre conservé íntegra, o mejor dicho, cuidé mucho de su integridad física y demás. Vivimos una relación de completa pureza como jóvenes cristianos, ¿no? Y hoy, después de 33 años, por la gracia de Dios, tenemos una relación pues preciosa que no le puedo envidiar a nadie, ni a Romeo y Julieta, no puedo pensar en una preciosa relación en la Biblia así rápido, ¿no? Dios ha sido demasiado bueno, y lo que yo le pedí, una familia donde Él fuera el jefe y donde pudiera haber su armonía, su paz, la tengo ahora con mi esposa, ¿no? Esta mujer piadosa, prudente, temerosa de Dios. Pero esto ha sido como el púlpito, por llamarlo de alguna manera, o esto ha sido la plataforma desde donde yo les enseño a mis hijos acerca del noviazgo y acerca de un matrimonio saludable. No por teorías, porque es muy difícil que les demos las mejores teorías a nuestros hijos, pero con nuestros hechos tengamos un discurso diferente, y entonces ellos van a hacer más lo que dicen nuestros hechos que lo que dicen nuestras palabras. Entonces nuestros hechos y nuestras palabras necesitan estar alineados para nosotros ganarnos el derecho de ser escuchados. Es lo que dice Pedro: mira, Señor, toda la noche hemos pescado, hemos estado intentando, no pescamos nada. O sea, sinceramente, Señor, lo que dices
no tiene sentido. Pero, capitán, y le dice maestro, pero la palabra ahí no es raboní o rabí, sino la palabra es epistetes, sino capitán, te has ganado el derecho de ser escuchado. En tu nombre, echaré la red. Y es lo que hacen, y bueno, pues para sorpresa de ellos, le pidieron ayuda a otra barca, y entre las dos barcas trataron de sacar esa multitud de peces. Las barcas se hundían, un desastre de bendición increíble. Entonces yo creo que el ejemplo, ahora, no existe hombre, no existe mujer que haga el bien y nunca peque. ¿A qué me refiero con eso? Que un mortal como tú y como yo, pues se va a equivocar. Y entonces, cuando yo digo el ejemplo es una de nuestras mejores herramientas, yo no estoy hablando de la perfección. Ejemplo y perfección son cosas diferentes. No hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. La perfección no existe. Si existiera, entonces, pues por demás murió Cristo. ¿Para qué tuvo que morir? Si está el camino de la perfección, ¿no? Digo ejemplo para que cuando nos equivoquemos, para que cuando ofendamos, tengamos la humildad suficiente para pedir perdón, ¿no? Y esta es otra de las herramientas que yo sugiero en el libro, una política contra incendios, ¿no? ¿A qué me refiero una política contra incendios? Que tan pronto surge lo que pudiera ser una raíz de amargura, pongas atención en ella y pidas perdón a tus hijos, ¿no? Esto significa cuidar el corazón de tus hijos, ¿no? Y que ellos puedan tener tu corazón y tú el de ellos. Porque cuando vengan los días malos, eso dice Efesios, cuando vengan los días malos, porque hay días malos, hay días complicados, si ellos saben que les amas, si ellos saben que eres una persona sincera, que se equivoca, pero sabe reconocer sus errores, sabe pedir perdón y enmendarlos, bro, vas a tener su respeto, su cariño, ¿no? Entonces, esta política de incendios es también algo que yo propongo ahí, tan pronto surjan situaciones, controversias. Esta época de cuarentena es muy apropiada porque nos fuerza a estar en la casa, a hacer 3 alimentos juntos con toda la familia y para tener momentos de hablar. Y sabes, Benjam, estábamos platicando antes de la transmisión tú y yo, ¿no? Nuestros hijos ya crecieron. ¿Tú tienes todavía un adolescente o no? Sí, el más chiquito tiene 17. Ajá, sí. Yo ya no tengo adolescentes. ¿Pero qué crees? Esto de animarlos y esto de retarlos y esto de pedir perdón para ganarte el respeto de siempre ser escuchado es importante. Yo tengo una plática pendiente con uno de ellos, ¿no? Ha habido cierta rispidez, cierta falta de comunicación y es algo, como dices, la herramienta no es que uses un martillo y bueno, ya lo usé, lo tiras a la basura, no, está ahí. No usas una pinza y es esto de ser una persona vulnerable, ser una persona transparente, porque el Antiguo Testamento, curiosamente, haciendo referencia a Juan el Bautista que vendría en el espíritu de Elías, ¿no? Y de su ministerio, dice que haría volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, ¿no? Y el corazón de un jovencito rebelde va a volver a la prudencia de un padre justo. Y no estoy diciendo perfecto, sino un padre que cuando se equivoca sabe pedir perdón a la mamá, a los hijos, que cuando tiene situaciones complicadas en el trabajo, pide oración y cuando necesita hacer las cosas diferente y pedir perdón, bueno, lo hace, ¿no? Pero eso lejos de vernos débiles ante los ojos de nuestros hijos, nos hace ver honestos, transparentes, dignos de confianza y de respeto, ¿no? Digo, van por ahí y por ahí sugiero algunas más que el Alzheimer no me permite por ahora recordarlas, ¿no? Pero creo que estas cuando menos son suficientes como papás poder implementarlas. O sea, estás diciendo, Héctor, que le has pedido perdón a tus hijos. Sí, correcto. Y eso no te hace ver débil ante ellos. Has reconocido que te has equivocado y
Y yo he tenido escenas aquí con mis hijos de decirme, eso no es justo, no estás siendo justo. Y reconocer que realmente no estoy siendo justo. Ujú. No es algo sencillo, pero es algo honesto de nuestra parte. Ujú. Poder aceptar cuando tu hijo te está diciendo, me estás hablando algo contrario a lo que me enseñaste. Y eso es una herramienta que vas a tener ahí en tu caja y que vas a estar utilizando aun cuando tus hijos se casen, aun cuando tus Sí, hijos se vayan. Vas sí, a tener que reconocer tu error delante de ellos sí, 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 sí. y principalmente del Señor. Y Ujú, que vean tus hijos como tu reacción es ujú. pedir perdón, ¿no? Exacto. Y estos son características de enseñanza al estilo de Jesús, Ajá. ¿no? Y eso es lo que dice el Salmo 127, que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente, ¿no? Y que es este tiempo de balancearlas, de dirigirlas, de soltarlas en algún momento, y estas son nuestras saetas, nuestros hijos, ¿no? Y dice que son como saetas en manos del valiente. Entonces, es algo que nosotros como padres podemos producir en ellos. Es algo que nosotros como papás podemos dejar en ellos y podemos generar en ellos. ¿Sabes? Reconocer tu error, pedir perdón. Y de el rey David se habla eso, ¿no? Que es un Ujú. hombre conforme al corazón de Dios porque era pronto para venir con el Señor. Y sí, cometió pecados como tú y como yo, como todos nosotros como papás, pero era pronto para venir al Señor y tener un corazón de arrepentimiento y poder venir y estar a cuentas con el Señor, ¿no? Ujú. Hay una pregunta que aparece al final del capítulo 1 y me gusta, ¿no? Y quisiéramos dejársela como tarea a los papás. Listo. ¿Qué tan importante es para ti que tu hijo adolescente aprenda a escuchar la voz de Dios? Mm. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Qué nivel de importancia tiene para ti como papá que tu hijo adolescente aprenda a escuchar la voz de Dios? Porque como dices, quizás te escuchan de buena gana porque, bueno, pues ya nos agarró aquí en la comida, ni modo de levantarme sin comer, ¿no? Y ya te escuchan, pero que ellos quieran escuchar la voz de Dios, que en ellos nazca escuchar la voz de Dios. ¿Qué tan importante es para ti como papá? ¿No? Esta pregunta lo que trata es de producir, de generar un compromiso en nuestro corazón de orar por ellos. Porque otra vez, el que nuestros hijos tengan oídos para escuchar a Dios es algo sobrenatural, ¿no? Llegará la hora y ahora es en que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y los que lo oyeren vivirán. Es una obra sobrenatural del Espíritu. Y si es una obra sobrenatural del Espíritu, entonces necesitamos orar y pidiéndole a Dios misericordia a Dios. Si tú tienes títulos, si tú tienes bienes materiales, si tú tienes descendencia, está increíble, gracias. Dios, pero si solo pudiera irme en esta mañana con una bendición para mis hijos, es que ellos aprendan a escuchar tu voz, Señor. Dios, que ellos puedan escuchar. Y cuando digo escuchar, no es percibirla, sino es atenderla, ¿no? Es que nosotros, que nuestros hijos, comenzando con nosotros, tengamos en la Biblia una gran estima, un gran respeto, un gran cariño, que cuando papá habla, nosotros escuchemos, que desarrollemos esta expectativa, esta hambre, este gusto y este valor para ponerla por obra y que nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿no? Porque entonces harán prosperar su camino y todo lo que hagan les saldrá bien, ¿no? Esta es la bendición con la que abre el libro de los Salmos y después el libro de los Salmos relata toda la historia del pueblo de Israel cuando no prestaron oídos a su voz, ¿no? Y termina con la alabanza preciosa relacionada a la bendición de escuchar su voz y ponerla por obra. Entonces, sí, si yo pudiera pedirle, y mira que mis hijos están mayores, platicábamos de mi nietita preciosa, ya tengo hijos treintones y sigo con la misma cosa. Dios, si Dios te pidiera algo, es que no pase un día,
que no escuchen tu voz, ¿no? Dirígelos tú, porque tendrán papá, ya, dice mi hermano, ya nada más me faltan 2 bajaditas y ya llego, ¿no? Pero ellos estarán naturalmente, ¿verdad? Según las estadísticas, más tiempo con nosotros. Qué importante es que aprendan a depender de Dios y no de nosotros, ¿no? He pensado también mucho en el consentimiento de los niños. O sea, cuando uno les da todo, está muy bien que le damos o lo que no tuvimos o lo mejor que podemos darles. Pero hay una línea fina entre eso y en darles todo lo que quieren, ¿no? Porque el corazón del hombre es insaciable, ¿no? Pero feliz es la casa donde hay legumbres, pero donde hay amor y la palabra de Dios es honrada, es escuchada, es obedecida. Ahí hay paz, ¿no? Ahí hay verdadera felicidad. Y va por ahí la reflexión, querido Ben. Exacto. Y digo, también a ti han venido muchas personas que te preguntan, que te dicen, pastor, ¿cuándo es una buena edad para que mi hijo aprenda guitarra? ¿Cuándo es una buena edad incluso para que mi hijo entre al instituto? ¿Cuándo es una buena edad incluso para hablar con mi hijo adolescente acerca del sexo? ¿No? Y eso solo nos revela una cosa, que no conoces a tu hijo. Ahí está. ¿No? Que realmente no has pasado tiempo con él, que realmente no sabes si le gusta la guitarra o no, y tú ya lo quieres poner a tocar la guitarra, ¿no? A lo mejor a él le gusta otra cosa. Y lo único que nos revela es esta parte, que no conoces a tu hijo, ¿no? Exacto. Tenemos que escribir un libro juntos, mi querido Benjamín. Ese Bro, es un chopsote. Y creo que, bueno, y esto aparece en tu libro, esto que voy a decir adelante, sería una buena tarea como papás. Ahora, siempre hay un buen momento para arrepentirnos delante del Señor y decir, Señor, o sea, realmente sí, o sea, estoy así, ¿no? Y creo que esta sería una buena tarea para los papás, ¿no? Hacer una lista de 3 cosas, ni siquiera es una lista grande, una lista de 3 cosas que actualmente le gusten a tu hijo. Porque a lo mejor te quedaste cuando tenía 5 años y tu hijo ya tiene 15 y crees que todavía le gusta Buzz Lightyear, ¿no? Y todavía le gusta esa onda o algo así. Pero 3 cosas que le gusten a tu hijo adolescente actualmente y que sean de su completo interés, para que así, como decías hace un rato, puedas ganarte el derecho y puedas empezar a involucrarte en las cosas que le gustan y puedas ser intencional en dirigirlo y en animarlo y en que vea un interés genuino de parte tuya. Es increíble, bro. Es increíble. Me hiciste pensar, recuerdo muy bien cuando escribí eso, pero sí, qué importante es eso. Y en cualquier edad, de repente, porque algo que me he dado cuenta, Benja y amigos de Semilla, familia preciosa, es que aquí voy a descubrir el hilo negro. ¿Están listos? ¿Listos? Voy a descubrir. Voy a descubrir el hilo negro, bro. He aprendido con el tiempo que uno nunca deja de ser papá. Acuérdate que a mí me cuesta trabajo. Nunca uno deja de ser papá. Nunca deja uno de ser papá. Empiezan a crecer y son otros sus intereses, son otros sus gustos, son otros sus desafíos, ¿no? Y aprender a reconocerlos, a acompañarlos, a respetarlos, ¿no? Porque también el hecho de que yo quiero que mi hijo sea pastor, por ejemplo, ¿no? Digo, yo soy pastor y yo quiero que mi hijo sea pastor y está muy bien y el niño ama a Dios y el jovencito ama a Dios, pero de repente tiene otro tipo de intereses donde puede servir a Dios, donde puede extender el reino de Dios con su profesión sin necesariamente ser, por decir así, un extraordinario expositor de la Biblia, ¿no?
y que nosotros podemos, con este anhelo de que sirva a Dios, con este anhelo de que tema a Dios, escuchar sus gustos y estar un poco más abiertos, porque al final del día, lo sabemos, la educación necesita ser motivada, ¿no? Y bastantes cosas más, pero una de las cosas es motivada. Y es motivada por las circunstancias y por sus gustos. Y estamos dándole un poco vueltas a ese tema, pero sale otra vez recurrentemente. La comunicación nos lleva a descubrir cuál es el interés de nuestros jovencitos y van a ir cambiando. Necesitas ser flexible, necesitas ser muy cercano, ser muy intencional. Y de repente, hey, te voy a poner un escenario un poco extraño, pero existen esos escenarios. Está a la mitad de su carrera, o incluso terminó su carrera y la terminó pronto, ¿no? Y no ha encontrado la mujer o el hombre de su vida. Ok, muy bien. Ya no estamos hablando de adolescentes, pero la misma dinámica surge. No es de que, bueno, ya terminé, ¿no? No dejas nunca de ser papá, dejar el hombre a su padre y a su madre, y bueno, se unirá a su mujer y serán otras dinámicas, pero mientras estamos juntos en el seno familiar y nosotros como papás, necesitamos escuchar el deseo, el corazón, los retos, los desafíos y leer las circunstancias y animarlos. Leí esta mañana a un autor que dice, nunca me siento más campeón que cuando mi papá me dice en la espalda, lo hiciste bien, hijo. O sea, cómo las palabras de bendición y de aprobación de un padre, de una mamá, son tan importantes en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos, adolescentes y aún adultos. Yo tengo mi mamacita bendito sea Dios, de 87 años, entrados en 88, y cada que hablo con ella y tengo un desafío, un reto, cada que tengo miedo, cada que estoy incierto y hablo con mi mamá de 87 años, ¿sabes lo que me dice? Me dice, tú eres un campeón, papá. Cada que has emprendido algo, Dios te ha respaldado porque tú has buscado honrar a Dios. Y no tengas miedo. Sigue con, y yo sé que son palabras que tú puedes leer en un libro o que te las puede decir un amigo, pero nunca eres más campeón que cuando tu mamá o tu papá te dice que eres un campeón. Nunca eres más fuerte que cuando mamá o papá te dice eres una persona fuerte. Entonces, nunca, perdón por el hilo negro, pero nunca deja uno de ser papá y la influencia y el efecto que nuestras palabras de bendición, pues ve a Jacob en el hecho de la muerte, cómo lanzó como saetas a su destino, a sus hijos, ¿no? Lo que dice de Judá, lo que dice de José, lo que dice de Rubén, ¿no? De todos los demás, bro. O sea, es increíble el poder de la bendición del Padre a cualquier edad en sus hijos, ¿no? Exactamente. Y eh, quizás nos están escuchando papás que tienen hijos pequeños. Déjame decirte que el tiempo pasa súper rápido. Tú dices, oye, mi hijo tiene 6 años, ¿por qué estoy escuchando esto de adolescentes? Bro, déjame decirte que el tiempo pasa súper rápido. El pastor Héctor Hermosillo tiene 5 hijos, nosotros tenemos 4 hijos y créeme que ya estamos pensando qué vamos a hacer en nuestro retiro, ¿no? Pero Sí. lo que decías, o sea, lo que platicabas, cómo motivar a nuestros hijos en ese sentido, cómo animarlos, pero también cómo en algún momento poder estorbarles o poder poner un freno y nunca dejas de ser papá y siempre vas a estar allí, siempre los vas a tener para darles un consejo basado en la palabra, ¿no? Y como dices, quizás ya terminó una carrera y ya está, pero a lo mejor está terminando la secundaria o a lo mejor está terminando la prepa y ni siquiera sabe qué quiere en la vida, ni siquiera sabe hacia dónde va a caminar. Y a lo mejor es un momento para poder abrazarlo, para poder decirle, ni yo sé qué quieres, ¿por qué no buscamos juntos al Señor? Sí. ¿No? ¿Por qué no tenemos una cita celestial tú y yo y buscamos al Señor y oramos y preguntamos y pasamos tiempo en el Señor? Ahora, estamos hablando de homeschool también, ¿no? Es esta conferencia de homeschool. Y, y si termina la secundaria, lo que sigue es que pase a la prepa, y si termina la prepa, lo que sigue es que pase a la universidad. Pero, pero si no ves carácter en ellos, si no ves
madurez en ellos, ¿por qué enviarlos al siguiente nivel? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Y muchas veces te he robado esta frase, ¿no? Es preferible que tu hijo pierda un año de escuela a que pierda un año en la escuela, ¿no? A que pierda su vida en un año de escuela. Entonces, o sea, sí está este momento de animarlo, de decirle, sí, tú puedes, ajá, pero si no ves un fruto, si no ves un rasgo de carácter en él, a lo mejor es momento de parar y animarlo así, de esa manera también, ¿sabes qué? Pues es momento de parar, no tenemos que seguir esta carrera loca si no sabes a dónde vas, ¿no? Y en este eh, ánimo de seguir animando a nuestros hijos, ¿no? Porque también en esto, en esta parte de animarlos, quizás muchos de nosotros no sabemos animarlos o no sabemos cómo hacerle. Y entonces, pues recurrimos a lo que traemos ya en nuestra reliquia de cosas y entonces utilizamos frases desmotivadoras para ellos. O sea, a veces nos vemos frustrados y en vez de animarlos, lo que hacemos es desanimarlos. Y en estas frases desmotivadoras nos encontramos muchas veces. Sí, en lugar de usar el martillo, agarramos una piedra por ahí, nos lastimamos el dedo, hacemos más grande la grieta. No era la piedra para ese clavo, ¿no? Ajá. Y entonces nos vamos eh, desanimando, ¿no? Y en estas frases desmotivadoras vamos, en vez de animar a nuestros hijos, los vamos desanimando. Y volviendo al relato, porque el libro habla acerca del relato de esta pesca milagrosa, ¿no? Como el Señor Jesús no desanimó a Pedro, no lo desanimó, al contrario, le habló palabras de verdad y palabras de ánimo y palabras de aliento, ¿no? ¿Cómo, cómo es que podemos aprender esto, ¿no? Y cómo es que podemos caminar hacia allá. Literal, en el libro lo dices. Pues, ¿cómo aprendes a nadar? Pues nadando, ¿no? ¿Cómo aprendes a tocar la guitarra, bro? Pues tocándola. O sea, ¿cómo aprendes a motivar a tus hijos? Pues motivándolos, haciéndolo. ¿Cómo aprendes unas buenas frases para tus hijos? Pues, uno, haciéndolo, y dos, pasando tiempo con el Señor. Tenemos el ejemplo del hombre más hombre que ha pisado esta tierra, y ese es nuestro Señor Jesús, que siempre animó y siempre alentó a sus discípulos. ¿Y cómo vamos a aprenderlo tú y yo como papás a hacerlo? Pues haciéndolo, ¿no? Involucrándonos en sus actividades, ¿no? No solamente interactuando con ellos cuando vienen a nuestro pequeño mundo, ¿no? Sino que vayamos nosotros a su universo de sueños y de posibilidades y que podamos interactuar con ellos. Jugar con ellos también es muy, muy padre. Yo me acuerdo que jugué y ahí hay una muy buena oportunidad para animar. Eres un campeón, lo hiciste perfecto, ¿no? Y también para desmotivar. Sí, correcto. Y repito, nunca uno está más campeón que cuando tu mamá y tu papá te dicen que eres un campeón. Oye, y viceversa, ¿eh? Nunca eres más perdedor que cuando tu mamá y tu papá te dicen que no puedes. Eso es terrible, bro. No aprendimos nosotros así a Cristo, ¿no? Nosotros hemos aprendido gracia y verdad. ¿Cuántas veces el Señor, pese a lo testarudo y duro de nuestro corazón, a la torpeza de nuestras malas decisiones, el Señor sigue creyendo en su gracia en nosotros? El amor de Dios todo lo cree, nunca deja de ser, persevera hasta el final. Pues pidamos a Dios. Por eso comenzamos con esta idea de orar. Orar no solamente por nuestros hijos, sino por los papás de nuestros hijos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2, es este verso que se ha quedado pues por años y años en mi corazón. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, y yo lo traduzco así. En esto tú puedes conocer que amas a tu adolescente, cuando amas a Dios y guardas su palabra. Al final del día, tu inspiración, tu modelo, tu ejemplo, va a ser aquello que les marque más allá de tus palabras, ¿no?
Sí, y tendríamos, porque el libro está interesantísimo, no te lo estoy vendiendo, solo te lo quiero antojar. Cuando puedas, búscalo, de verdad es que es una buena herramienta. Y podríamos seguirnos. Solo quizás sea la penúltima pregunta, Héctor, porque siempre está este debate, ¿tiempo de calidad o tiempo en cantidad? ¿Eh? Y entonces, pues hemos aprendido los semillosos que no hay calidad sin cantidad, ¿no? No hay calidad sin cantidad. Por lo tanto, tiempo de calidad es tiempo de cantidad, ¿no? Sí, la respuesta es corta. Claro, No hay calidad definitivamente, sin ¿no? cantidad. Claro. Y no hay cantidad sin calidad. O sea, no puedes solamente tener tiempo de cantidad. Bueno, ya estuve 2 horas con él. Ajá, pero ¿qué pasó? No, pues nada. Entonces, ¿de qué sirvieron las 2 horas? De nada, ¿no? Exacto. Y si no es esas 2 horas aprovechadas, como decíamos hace rato, intencionalmente, ¿no? Como el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, intencionalmente, con un propósito. Y una vez más, volvemos, que como papás necesitamos del Señor. Si no pasamos tiempo con el Señor, si no venimos con el Señor y le decimos así y vaciamos nuestro corazón delante de Él, Señor, no puedo. Créeme que muchas veces, y mi esposa está aquí a un lado, escuchando todo el rollo, muchas veces he llorado con ella y con el Señor. No sé cómo hacerle, o sea, de verdad ya no sé cómo hacerle, pero siempre hay oportunidad de doblar tus rodillas y decirle al Señor, Señor, no puedo, o sea, ya no puedo, ¿cómo le hago? Y siempre hay una respuesta del Señor para ir y abrazar a tu hijo y hablarle del Señor, y termina eso en un momento increíble. Pero hay momentos en los que dices, ya no sé cómo hacerle, ya no puedo, Señor, y es momento de que tienes que venir con el Señor y reconocer. Y no me acuerdo qué te iba a decir, pero bro, qué bendición. Y quizás esta última, porque El Alzheimer y el calor ya me están jugando en contra. Quizás esta sí sea la última, Vamos. porque es algo que no quiero dejar de platicar, que viene en el libro, acerca de la congruencia, ¿no? Sí, tenemos y tantas veces nos aferramos y venimos a este pasaje, ¿no? Que el Señor hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero antes de que eso suceda, necesitas tener tu cita con el Señor. Antes de que eso suceda, o sea, no va a suceder si no vienes y pasas tiempo con el Señor y tu congruencia, lo que dices, lo que hablas, la manera en cómo vives, arrastra más que las palabras y los sermones que le puedas tirar a tu hijo o los castigos, la congruencia. Creo que todo apunta a eso, justo es lo que yo decía en 1 Juan capítulo 5, verso 2. El seguir el amar a Dios y su palabra, eso va a hacer mella, va a ser una huella en el corazón de tus muchachitos, ¿no? Y por eso dice el apóstol Juan, en esto conocemos, déjame ponerlo en términos negativos. Tú puedes saber cuando desprecias a tu familia, mayormente a tus adolescentes. Cuando desprecias la palabra de Dios y tus mandamientos no significan nada para ti. Pero proveo, tú no amas a tu familia, pero protejo. Pero tú tienes a tu familia viviendo en un terrible riesgo, porque si tú eres la cabeza y no te ciñes bajo la autoridad del Todopoderoso, estás exponiendo a tu familia, ¿no? Entonces, ese pasaje es muy fuerte, 1 Juan, capítulo 5, verso 2. El estándar para que un padre sepa cuánto ama a sus hijos y a su familia es amar la palabra y guardar sus mandamientos. Y para eso, como decías, es pasar tiempo con Dios. Es pasar tiempo con Dios. Es pasar tiempo con Dios, es atesorarla. Y es descubrir que la palabra de Dios es rica, es preciosa. Y que tiene algo fresco y precioso
relevante para el día de hoy, para cada uno de nosotros, la palabra de Dios. Así y por eso Jesús decía que el hombre sensato, padre, madre o matrimonio sensato, es aquel que escucha su palabra y la pone por obra, como aquel que edifica su casa sobre ladrillos, ¿no? Cuando vienen los vendavales que golpean a todas las familias, bueno, esa casa no cae. Pero la familia que escucha la palabra, que son religiosos de domingo, pero que hay otras leyes y otras dinámicas familiares que no buscan honrar a Dios y respetar la palabra de Dios, es como el que pone su casa sobre pura arena. Los vendavales y las tormentas de la vida azotarán y grande será su ruina. Por eso dice, tú sabes que amas a tu familia y que estás edificando en piedra cuando amas la palabra de Dios y guardas sus mandamientos. Al final del día es tu mejor contribución, Si mis hijos, dos casados, ¿qué tengo más para darles, no? Bueno, pues en ese sentido, cuando eran adolescentes y lo que no vieron en casa, ya esa es otra oportunidad, esa es otra época. Dios siempre tiene gracia y siempre tiene épocas de gracia, pero estas cosas hubieran sido su adolescencia hubiera sido un desperdicio, ¿no? Todo ese tiempo que vivimos juntos, si solamente yo hubiera sido un religioso y no hubiera amado su palabra. Y cuando digo amado su palabra no es hacer bien y ser impecable, sino alguien sujeto a reprensión que no está más allá de la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios dice verde, pues todo es verde. Cuando dice rojo, pues todo es rojo. Cuando dice robo, cuando dice generosidad. Otra cosa interesante, y cambiando así de tema que me acordé ahora, que quería reaccionarte, es este rollo de la calidad y de la cantidad. Con mis 5 hijos yo descubrí algo. Pasaba un sábado con ellos, completito. Teníamos nuestro devocional, jugábamos, cocinábamos, compartíamos. Terminaba yo exhausto y resulta que no había estado con nadie. No había platicado una historia con alguien, no había escuchado la inquietud del sueño de alguien. Entonces, después empecé a hacer algo, una cita. Y entonces me iba a un viaje con uno, me llevaba a un viaje a otra, y estas citas me forzaban a tener este tiempo de calidad en cantidad, ¿no? Entonces quizás es algo que quisieras implementar, hacer citas con tus hijos, fuera de casa para platicar, ¿no? Para escalar, para hacer un deporte. También algo que puede unir mucho a la familia es enfocarnos no en nosotros, sino en otros. Yo tengo unos recuerdos muy bonitos cuando con mi hijo Andrés y mi hijo Eric preparábamos aquí comida para la gente que vive en la calle y nos íbamos en la noche a repartirla y recordamos haber molestado a personas que estaban debajo de cartones y llevarles juntos comida caliente y íbamos con la adrenalina porque no sabemos si son pandillas. Pero al ver su hambre, su nobleza de espíritu y que son seres humanos como nosotros, ¿cómo nos marcó? ¿Cómo nos marcó? Y creo yo que estos 2 hijos míos tienen un corazón muy sensible a la necesidad de la gente, mucho también porque dedicamos tiempo de calidad para enfocarnos en la necesidad de otras personas, ¿no? Y digo, la conversación puede seguir por ahí, mi querido Benja. Este tema no acaba. Y podríamos seguirnos. Pues quisiera dejarte la conclusión, Pastor Héctor. Okay. Y que terminaras esta plática, pues teniendo una reflexión final y esta conclusión, y agradeciéndote tu tiempo y saludando a los tuyos en tu casa. Benjamín y familia de Semilla de Mostaza, homeschoolers, educadores en casa, estoy para servirle. Nada le causa más gozo a mi corazón que poder ser de utilidad a aquel que por su gracia y su misericordia un día me vino a buscar y le dio propósito y razón a mi existencia. Así que, mi Benja, nada que agradecer, por favor. Nunca más eso, ¿ok? Y por otra parte, dejar los 4 primeros versos de Hebreos en su mente, en su corazón, una preciosa carta que nos anima a proseguir a la meta, a no volver atrás. Había una tensión en nuestros hermanos judío-cristianos de regresar a los ritos,
de no abandonar las cosas que estaban por desaparecer, todo el sistema de sacrificios, ¿no? Cuando ya Jesucristo había venido a cumplir lo que todos aquellos sacrificios anunciaban, ¿no? Y les escribe esta carta más como un sermón que busca una respuesta. Esa enseñanza preciosa que busca una respuesta, ¿no? Y entonces yo quisiera dejar estos 4 versos en su corazón, en su mente, rápido, pero eso, buscando una reacción en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Y Hebreos 1, versos del 1 al 4 dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dios, el personaje principal de la historia, el eje en el cual descansan todas las cosas, el que era, el que es, el que será, el que no cambia. Dios tiene un interés increíble para manifestarse a ti, a la vida de tus hijos. Él no descansa, lo ves en la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida, de la oveja perdida, como Dios no descansa hasta encontrarnos y siempre toma la iniciativa hasta que podamos escuchar su voz. Dios en otros tiempos habló a través de fenómenos sobrenaturales, a través de lluvias, tormentas, de ángeles, hasta de un burro, ¿no? Pero la culminación de su mensaje, la totalidad de su mensaje, todo lo que Dios tiene que decir, todo lo que Dios tiene para el hombre, todos los dones, todas las riquezas con las que Dios quiere favorecer a la humanidad, se encuentran en su precioso Hijo Jesucristo. Y te digo una lista de 7 cosas de lo que el mensaje de Dios para ti es. ¿Y por qué digo el mensaje? Porque mientras los profetas portaban un mensaje, Jesucristo mismo es el mensaje, ¿no? Jesucristo es el mensaje de Dios. Él es el heredero y dueño de todo. 2, la razón y el agente o la fuente por la cual el universo mismo fue hecho. Él es el resplandor, la manifestación, el brillo de la gloria de Dios y de todos y cada uno de sus atributos. Él es la imagen misma de la sustancia. Es como si Él fuera como en el Imperio Romano, para que un rey fuera conocido y fuera respetado, su imagen era grabada e impresa en cada una de las monedas. Algo así sucede en este verso. Dice que Jesús es la imagen que representa toda la esencia de Dios, ¿no? La semana pasada estudiábamos y terminábamos Éxodo y justamente estábamos reflexionando en esto, que Jesucristo es la norma de la interpretación bíblica. Cada que leas tú con tus hijos el Antiguo Testamento y parezca que habla de un Dios que no se parece a Jesucristo, la cultura tuya o la cultura de alguien se está atravesando, pero la Biblia dice que Dios es uno, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Jesús es no solo el resplandor de su gloria, sino la imagen o el grabado mismo con el cual Dios ha querido darse a conocer a los hombres. Y Él es quien mantiene el universo en marcha, sustenta las palabras, todas las cosas con la palabra de su poder y 2 cosas más. Hasta aquí, digo, todos los seres humanos tienen de una o de otra manera la revelación o del poder o de la deidad de Dios. Pero a partir de esas 2 cosas, dice, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y me cuesta trabajo entender, mejor dicho, no entiendo para nada cómo un ser trascendente, que era antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, tan grande, tan poderoso que mantiene a su universo en marcha, fue tan humilde que en la persona de Jesucristo se humilló y siendo obediente para llevar los pecados tuyos, de tus hijos, de tu familia, míos y de todo el mundo, para purificar en sí mismo el pecado de todos y después sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Me llama la atención porque parecería que es como una progresión. Los niños o los jovencitos o los adolescentes primero conocen al Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, y nuestras conversaciones están orientadas a eso, al gran poder de Dios, a la gran sabiduría de Dios, pero llega un momento en que necesitan estar orientadas nuestras conversaciones al sacrificio de Jesucristo, al darse cuenta los muchachitos y ser conscientes de su maldad,
de su necesidad de Dios, ante sus fracasos, ante sus mentiras, ante sus rebeliones, que pudiéramos tener la tranquilidad, ¿no? Después de las disciplinas correspondientes, poder tener el enfoque de venir a Cristo y que sean y seamos no solamente limpios de nuestros pecados, sino libres de nuestras culpas, para que, en séptimo lugar, este Dios que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas pueda ser el Señor de ellos, tuyo y de tu familia, ¿no? Entonces, primero eres consciente de su poder, después eres testigo de su gracia, de su misericordia y de su amor, y después eres también un testigo de su gran majestad para servirle y para proclamarle. Que sea Jesucristo siempre el mensaje, que en las matemáticas veamos a Cristo, que en las ciencias veamos a Cristo, que en nuestras conversaciones veamos a Cristo, porque Él es el mensaje culminante, total. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y con esta introducción al libro de Hebreos, pues los dejo con mi cariño y mis oraciones para que Cristo en ustedes siga edificando su iglesia. Y bueno, pues oramos, ¿no? Dios bello, gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por tu palabra eterna y preciosa, Señor. Gracias por tu deseo siempre de encontrarnos donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra condición o necesidad. Como comentábamos al principio, Señor, entre más confundidos y con más preguntas, tú estás cercano a nosotros, Señor. Eres hermoso y eres precioso. Gracias, Señor, por tu revelación en Cristo, por la revelación de tu gracia, de tu gloria, de tu bondad, de tu verdad, de tu justicia, de tu poder. Señor, que nuestras familias y nosotros mismos podamos, Señor, experimentar un nuevo nacimiento, Señor. Que podamos experimentar una transformación de nuestra mente, de nuestro alma, de nuestro corazón, al sabernos perdonados y reconciliados contigo. Señor hermoso, y que nosotros y nuestras familias, como decía Josué, te sirvamos, Señor. Padre, que consideremos que tú, como Rey y Señor de todo, mereces nuestro servicio, mereces, Señor, nuestra alabanza, mereces que seas tú la razón de nuestra existencia. Señor, oro para que cada uno de nuestros hijos, Señor, te conozca y te sirva de la manera en la que mamá y papá, o solo mamá o solo papá, como quiera que esté conformada la familia, Señor, hemos decidido seguirte y servirte, Señor. Sigue edificando tu iglesia. Gracias por esos 3 días de reflexión, de acompañamiento, porque al escuchar que otros están peleando la misma batalla, eso nos anima a saber que no estamos solos, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, de homeschooling en Semilla de Mostaza, por el pastor Benjamín, su esposita preciosa y todo su equipo. Sígueles dando gracias, Señor, y gracias por todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, Héctor. Pastor Héctor, saludos en casa a Gaby, Sí. a los chicos. Y gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Nos despedimos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.